Ahora son las 6 de la mañana, 43 minutos. Bienvenidos. Si usted despierta a esta hora, les había anunciado hace algunos minutos que por primera vez el exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Leonidas Bustos, aparece ante un medio de comunicación en Colombia para responder los cuestionamientos sobre su nombre, sobre su participación en todo este escándalo que ha aparecido desde cuando se conoció la filtración de Gustavo Moreno, que era el fiscal anticorrupción en Colombia. Doctor Bustos, estamos transmitiendo esta entrevista por el Facebook Live de Blue Radio. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación de Blue Radio para hacerle las mismas preguntas que se está planteando, doctor Bustos, todo el país. Muy buenos días. Buenos días, Néstor. Quisiera comenzar preguntándole, doctor Bustos, ¿por qué ha guardado usted silencio todas estas semanas y por qué decide romper ese silencio en este momento? Néstor, yo he sido respetuoso de la investigación que en este momento está adelantando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y entiendo que con una entrevista es probable que se pueda interferir el normal funcionamiento de la investigación. Por eso he guardado prudente silencio. ¿Y por qué entonces decide hablar hoy, doctor Bustos? He querido dirigirme a los medios de comunicación y a la audiencia de Blue Radio para exponer qué ha sido con mi vida después de que yo terminé mi periodo en la Corte Suprema de Justicia como magistrado de la Sala de Casación Penal a partir del 1 de abril de 2016. Sí. Doctor Bustos, ¿y qué ha sido de su vida desde que usted comenzó ese trabajo por fuera de la Corte Suprema de Justicia? Terminé mi periodo constitucional, como lo he dicho, el 31 de marzo de 2016. Luego hice un descanso de varios meses y posteriormente comencé a organizar la oficina profesional, la cual abrí más o menos entre septiembre y octubre del año 2016. Sí. Doctor Bustos, ¿es cierto que usted compartió oficina o que le sugirió a Luis Gustavo Moreno que abriera oficina con el magistrado Ricaurte, ya que usted me menciona el tema de las oficinas? No es cierto, Néstor. Yo no le sugerí ni lo instruí para que abriera oficinas con el doctor Francisco Ricaurte y con la doctora Ruth Marina Díaz Rueda. Me enteré de que ellos se encontraban trabajando en la misma oficina mucho tiempo después de que ellos ya estaban instalados en ella. ¿Usted vio la declaración de Moreno transmitida anoche en Noticias Caracol, en donde Moreno dice que él compartió oficina con Ricaurte por sugerencia suya? No, señor, no la vi. ¿Eso es cierto? Ya di mi respuesta, Néstor. Doctor Bustos, ¿cuál era su relación? ¿Quién era Gustavo Moreno en su vida? ¿Por qué Gustavo Moreno le decía a usted papá? ¿Eso es cierto? No es cierto que él me llamase papá, nunca me llamó papá. Él siempre se dirigía a mí con respeto y con admiración, doctor Bustos, su señoría, pero en ningún momento me llamó papá. ¿Cuál era la relación que usted tenía, doctor Bustos, con Gustavo Moreno? Era una relación académica que luego se extendió al plano personal y hubo una amistad, digamos que nacida de la vida académica. Sí. ¿Cómo conoció usted a Moreno, doctor Bustos? Mire, Néstor, yo no me voy a referir a esos temas, porque esos temas son materia de investigación por la Comisión de Investigación y de Acusación. Entonces, usted me perdonará y me perdonará la audiencia de Blue Radio, pero no quiero realmente con mis respuestas interferir en la investigación que adelanta cabalmente la Comisión de Investigación y de Acusación. ¿Y contar cómo conoció a Moreno podría interferir en esa investigación? Por supuesto, cualquier cosa que yo diga relacionada con el caso podría interferir. Doctor Bustos, la Fiscalía la semana pasada en la audiencia al magistrado, exmagistrado, su colega Francisco Ricaurte, dijo una frase que seguramente a usted le conmovió tanto como a todo el país, es que usted y Ricaurte comandaban una red de corrupción dentro de la justicia. ¿Qué tiene que decir usted ante eso, doctor Bustos? Yo tengo que decir lo siguiente. En primer lugar, me parece que hubo una extralimitación y un abuso en la función por parte
del fiscal investigador. Creo que se utilizaron palabras injuriosas, infamantes, denigrantes, contra la persona que en ese momento fungía como indiciado. La Constitución Nacional garantiza la presunción de inocencia y el Código de Procedimiento Penal ordena que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, hasta que haya una sentencia definitiva que lo declare responsable. De tal manera que constituye un deber de todo servidor público, pero particularmente del funcionario de instrucción, de dirigirse al indiciado o al imputado de manera respetuosa. En segundo lugar, se está haciendo afirmaciones como si ya hubiese habido una investigación definitiva y un juzgamiento. Ustedes conformaron una red de corrupción. Creo que debía haberse utilizado expresiones como al parecer, probablemente, supuestamente, presuntamente, precisamente para garantizar la presunción de inocencia. Me parece que hubo una extralimitación. Por otra parte, el indiciado era el doctor Francisco Ricaurte, porque yo, por razón del fuero, estoy siendo investigado por la Comisión de Investigación y de Acusación. En consecuencia, no podía haberse dirigido a mí. Yo no estaba allí en la sala de audiencias. No podía decir absolutamente nada porque yo no había sido llamado a imputación. De tal manera que él debía haberse dirigido al doctor Ricaurte directamente, de manera respetuosa, y si tenía que imputarle algún delito que entrañase una asociación o un concierto, podía habérselo dicho sin que me hubiese mencionado. Vuelvo y repito que yo estoy amparado por el fuero, y la razón del fuero es la de servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero. Pero el fuero, ya que usted lo menciona, se anuncia que hoy se va a tomar una decisión alrededor de quién lo juzga usted, doctor Bustos. El fuero no es para delitos eventuales cometidos por sus actividades como magistrado de la Corte Suprema. Me parece que me encuentro con una sorpresa, con algo exótico, que se reúnan unos magistrados de la Corte con un fiscal que hace parte de un proceso y presuntamente con los miembros de la Comisión de Investigación y de Acusación para determinar si yo estoy amparado o no por el fuero, porque el fuero es de carácter constitucional o de carácter legal. El artículo 178 de la Constitución señala que el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes tienen fuero y en consecuencia cualquier conducta punible que se desendilgue en virtud del ejercicio de la función o con ocasión del cargo debe ser investigada por la Cámara de Representantes. Si no fuese así, yo entiendo, los magistrados de la Corte no están para cometer delitos, como tampoco está el fiscal general ni el presidente de la República, pero precisamente cualquier conducta delictiva que se les llegue a incriminar cuando estaban en el ejercicio del cargo, con ocasión del cargo de la función, está amparada por ese fuero. No se ampara a la persona del magistrado, ni del presidente, ni del fiscal, se ampara la dignidad del cargo, de tal manera que esa investigación y de acusación, respetuosamente debo decirlo y afirmarlo de manera categórica, debe radicarse como está actualmente en la Comisión de Investigación y de Acusación. Si no fuese así, entonces cualquier conducta punible que realice el presidente, que realice el fiscal, que realice un magistrado de la Corte, debe ser investigada por la Fiscalía. Y entonces se acabaría completamente el fuero. Las investigaciones contra el presidente Uribe o contra el presidente Santos o contra los fiscales generales tendrían que ser investigadas inmediatamente por la Fiscalía y eso me parece un absurdo. Doctor Bustos, ¿usted es inocente de todos los delitos de los que se le ha acusado en las últimas semanas? Sí, Néstor, yo soy absolutamente inocente. ¿Usted participó en alguna red de corrupción? ¿Usted hace parte de alguna red de corrupción, doctor Bustos? No hago parte de ninguna red de corrupción. Precisamente eso es lo que debe investigar la Comisión de Investigación y de Acusación y lo que debe investigar la Fiscalía General de la Nación. Como magistrado siempre fui un magistrado probo, transparente, vertical,
con una conducta ejemplar. Doctor Bustos, y si usted es inocente, ¿por qué Moreno dice que recibía la plata para usted? ¿Por qué Musa Besaile, el senador, dice que los 2.000 millones de pesos que pagó eran para usted, que usted era el destinatario de esa extorsión? En primer lugar, Musa Besaile no está señalando eso en su declaración. Él dice que le entregó los dineros a Moreno y que Moreno seguramente los iba a distribuir, yo no sé con quiénes. Él no está haciendo ninguna afirmación acerca de que yo lo recibí. Precisamente fue muy categórico Musa Besaile en su declaración al afirmar de que ni tenía relaciones conmigo, ni nos conocíamos los dos, ni me había entregado ni dinero a mí, ni sabía que los dineros me hubiesen llegado, ni se había cerciorado si yo había recibido dineros. Ahora, que el doctor Luis Gustavo Moreno diga eso en este momento, pues sería una pregunta para él, pero yo creería que todo ello está motivado por el principio de oportunidad que en este momento se encuentra tramitando. Cuando él concurrió al Tribunal Superior de Bogotá, a la audiencia de imputación, dijo que era objeto de constreñimiento, de coacción, y en consecuencia no sé qué habrá pasado de ahí a este momento. Pero una persona que se ofrece como testigo para supuestamente desmantelar una red de corrupción o una banda y a cambio la fiscalía le renuncia a la persecución penal, pues ahí podríamos nosotros encontrar un interés. Sí, pero, doctor yo no creo, Néstor, realmente en la veracidad de esos testigos arrepentidos. Pero usted, perdóneme Ricardo, ¿usted no cree en el testimonio de Gustavo Moreno? Por supuesto que hay algunas cosas que son verdades y otras cosas que son totalmente falsas. Yo creo que, como se ha venido diciendo, se están mezclando mentiras y verdades. ¿Y qué de lo que dice Moreno en su concepto es verdad y qué de lo que dice Moreno en su concepto es Néstor, mentira? Discúlpeme la audiencia de Blue Radio. Yo no puedo en este momento dirigirme a la opinión para señalar qué está diciendo de verdad y qué está diciendo de mentiras. Pero lo que sí quiero categóricamente afirmar es que se están mezclando mentiras con verdades. De tal manera que eso será objeto de investigación por parte de la comisión a fin de que posteriormente, como debe ser, surja la verdad. Doctor Bustos, ¿puede haber constreñimiento? ¿Usted tiene indicios o elementos para pensar que la Fiscalía o que la Comisión de Acusación o que alguien ha presionado a Luis Gustavo Moreno para que declare en contra suya y en contra de Ricaurte? No sé. Creería que la Comisión de Investigación y Acusación jamás. Pero eso fue lo que dijo Moreno en la audiencia de formulación de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante el doctor Pareja, quien fungía como magistrado de control de garantías. Doctor Bustos, si la plata no era para usted, como usted me está diciendo, lo que pedía Moreno, ¿para quién era entonces la plata? No sé, eso es lo que tendrá que decir el proceso, Néstor. ¿Usted ha hablado con Moreno? ¿Cuándo habló con Moreno la última vez? No, yo hace mucho tiempo que no hablo con el doctor Gustavo Moreno. Si le entiendo bien lo que usted nos está sugiriendo, se lo pregunto para que me lo diga un poco más claramente, ¿es que Moreno pedía plata a nombre suyo? Pues parece ser que en ese sentido se dirigía su comportamiento, pero yo la verdad no lo puedo en este momento afirmar. Sería fruto de los resultados que arroje esa investigación. Doctor Bustos, usted estuvo en la audiencia la semana pasada en el cara a cara en la comisión de acusación con Musa Besaile, ¿cierto? Sí, señor. Allá estaba usted y estaba tal vez el magistrado Ricaurte horas antes de que lo detuvieran, ¿no es verdad? Sí, señor. ¿Por qué Musa Besaile le dijo a usted mirándolo a los ojos, ya usted no me intimida? Pues en su declaración trató de hilvanar de que sentía temor o sentía cierta intimidación de Moreno, que porque Moreno tenía relaciones con políticos, tenía relaciones con miembros del Ejecutivo y tenía relaciones con altos funcionarios de la rama judicial.
y que dentro de esos altos funcionarios de la rama judicial estaba el fiscal Montealegre y estaba yo. Dijo que me había visto con Moreno en fotos en la internet. Le solicité que dijese un solo momento en que en una red de noticias o en un periódico, en una revista estuviese yo con el doctor Moreno, y dijo, no, ahí está en internet, pero usted ya no me intimida, eso fue lo que dijo sí. El senador Musa Besaile. Sí. Posteriormente el representante investigador le preguntó que si era que yo lo estaba intimidando, dijo, no, en absoluto. Entonces, esos son los argumentos que expuso el senador Musa Besaile para señalar que había sido víctima de una extorsión por parte del doctor Gustavo Moreno. Sí. ¿Usted se había reunido alguna vez con Musa Besaile antes de verlo la semana pasada? Jamás. Dijo que él me había conocido antes, pero yo la verdad no recuerdo haberlo conocido. Nunca me reuní con el senador Musa Besaile, no conozco su teléfono, nunca he tenido comunicación con él, jamás he tenido un proceso donde Musa Besaile haya sido el imputado. Doctor Bustos, a usted se lo ha pintado como una especie de gran operador judicial, un magistrado que tenía un brazo en la Fiscalía, otro brazo en la Procuraduría, que manejaba colegas en la Corte Suprema de Justicia, que movía procesos, y se lo ha vinculado con todo este escándalo de corrupción. Esa imagen que tiene el país de usted, ¿es cierta? ¿Usted llegó a ser tan poderoso como lo pintan en todos estos testimonios? Eso no es cierto. La prensa, infortunadamente, la prensa colombiana supremamente cuestionable, se ha encargado de denigrarme. Me ha tratado como el ser más despreciable y me ha visto como un hombre superpoderoso en la rama judicial. Solamente era un magistrado que hizo bien su trabajo, un magistrado que se distinguió por su diligencia, por su cumplimiento. Fui magistrado de la Sala de Casación Penal, 2 veces presidente de la Sala de Casación Penal, vicepresidente de la Corte y presidente de la Corte. Ejercía funciones administrativas, siempre quería hacer las cosas con diligencia, poner en alto el nombre de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que toda mi devoción y toda mi voluntad la dediqué al servicio de la función. Jamás puse la función al servicio de intereses privados, ni por dádivas, ni por amistad. Siempre aplicando la Constitución, aplicando la ley, las decisiones conforme con la prueba. Yo no sé por qué la prensa me pinta a mí como un monstruo, lleno de tentáculos. Era un magistrado común y corriente, pero con una gran vocación por el servicio público. Doctor Bustos, ¿no es cierto que su esposa y su exesposa trabajan en la Procuraduría? No es cierto. Mi primera esposa trabajó en la Procuraduría e ingresó a la Procuraduría cuando estaba el doctor Carlos Jiménez Gómez, aproximadamente hacia el año de 1984. Y mi segunda esposa, la doctora Marta Cristina Pineda Césped, ingresó a la Procuraduría cuando se encontraba de procurador el doctor Maya Villazón. Sí, sobre ese episodio se ha dicho, y quiero preguntarle, que usted manejaba una red de contactos que le permitía ubicar a estas personas. Es cierto también que la doctora Marta Cristina salió de la Procuraduría y vuelve a la Procuraduría en la época de Alejandro Ordóñez, ¿no es verdad? No es cierto, Néstor. En primera medida no manejaba una red de contactos. Como no maneja una red de contactos el presidente, ni los ministros, ni los congresistas. Sencillamente me desempeñaba como magistrado, y uno como magistrado conoce a los funcionarios, conoce a las personas. Yo creo, Néstor, que esto ha sido satanizado. Todas las personas tienen derecho al trabajo, y la doctora Marta Cristina Pineda Céspedes tiene una excelente hoja de vida, una persona que tiene títulos universitarios, maestrías, especializaciones en penal, en procesal penal, en constitucional, que fue la mejor fiscal del país en el momento en que trabajó en la Fiscalía y fue la mejor procuradora judicial 2.
tenía derecho de acceder a un cargo público como lo tiene cualquiera. ¿Quién no tiene parientes congresistas que tengan parientes en el servicio diplomático? Ministros que tienen parientes también en otros cargos públicos. Yo creo que la prensa podría hacer una juiciosa investigación mirando todos los servidores públicos que en este momento ostentan altos cargos y determinando cuáles son sus parientes en el sector público o en la empresa privada. ¿Usted no utilizó, doctor Bustos, la justicia para colocar a sus familiares, entre ellos sus esposas, sus cuñados, sus amigos? ¿Los cargos que usted tiene en la Fiscalía no son producto de eso que genera tantas inquietudes, eso que se llama clientelismo judicial? Es que yo no veo ningún La Procuraduría de Alejandro Ordóñez y la Fiscalía de Montealegre, ¿usted no la utilizó para meter amigos y familiares? Mire, yo no veo ningún clientelismo judicial, Néstor. Por ejemplo, en relación con el doctor Alejandro Ordóñez, yo ni siquiera voté por el doctor Alejandro Ordóñez. Yo no lo postulé como candidato a la terna para procurador, no le hice campaña. Sería bueno que se indagara al interior de la Corte quienes se abanderaron de la campaña del doctor Alejandro Ordóñez. Ahora, mis cuñados ingresaron a la Fiscalía en la época del doctor Iguarán, y para ese momento yo no me desempeñaba como magistrado. Y vuelvo y repito, cualquier persona que tenga su perfil profesional, pues tiene derecho de acceder a la función pública o tiene derecho de acceder a la empresa privada. Yo no creería que una persona que ostenta un cargo como lo ostenté yo, entonces toda su familia esté inhabilitada para ejercer un cargo público o para ejercer un cargo en la empresa privada. Es decir, yo me resisto a creer eso, Néstor. ¿Usted no ve allí un límite? Es cierto que seguramente no puede vetar usted a toda su familia, pero tampoco, le pregunto, ¿no hay un límite para que no pase lo que está pasando? Que todos los días hay revelaciones de fulanito es el cuñado, fulanito es el amigo, fulanito es el testaferro, han llegado a decir del doctor Acero, el testaferro de Bustos en la Fiscalía. Pues la prensa dice muchas cosas, Néstor, y usted sabe muy bien el poder tan inmenso que ejerce la prensa y la opinión que va generando a través de sus criterios, muchas veces malintencionados. Pero vuelvo y repito, cualquier persona que tenga un perfil profesional, que se haya capacitado, pues tiene derecho de acceder a la función, tanto pública como posiblemente también vincularse a la empresa privada. Yo no creo que exista un veto. Por ejemplo, el presidente Santos tenía el cuñado que era embajador de Colombia en Inglaterra. Conozco muchos congresistas que tienen familiares en embajadas, en el servicio diplomático, viceministerios, congresistas que también tienen parientes en el sector público. Sería muy bueno, ya que ustedes han sido tan celosos en eso, de que se hiciera una investigación a fondo y se develaran cuáles son los cargos que tienen en este momento los familiares del presidente, de los congresistas, de los ministros, de los directores de departamento administrativo, de los directores de establecimientos públicos. Pero haciendo esa comparación, doctor Bustos, usted lo que me quiere decir es, los magistrados están en lo mismo, efectivamente haciendo clientelismo como hacen los políticos o como hace cualquier dirigente administrativo de nuestro país. Bueno, esa es la calificación que usted le da a Néstor, pero vuelvo y repito, mis cuñados ingresaron a la Fiscalía en la época del doctor Iguarán y para ese momento yo no me desempeñaba como magistrado de la Corte. Me acaba de decir usted, doctor Bustos, que usted no le hizo campaña a Alejandro Ordóñez, ¿cierto? Así es, Néstor. ¿Podría decirme lo mismo de Eduardo Montealegre? ¿No le hizo usted campaña a Eduardo Montealegre y después Eduardo Montealegre le paga metiéndole una cantidad de amigos y familiares a la Fiscalía? No le hice ninguna campaña al doctor Eduardo Montealegre, me conocía con él desde hacía muchísimos años, habíamos concurrido al mismo colegio, una persona supremamente capacitada, y bajo esos parámetros apoyé con mi voto su elección como fiscal general de la Nación. Sí. ¿Y en algún momento usted le presenta a cambio de ese voto a Eduardo Montealegre unas hojas de vida, doctor Bustos? No, el doctor Eduardo Montealegre era una persona que visitaba con mucha frecuencia la Corte Suprema de Justicia, una persona muy sociable, hablaba con todas las personas allí en la Corte,
Y cuando visitaba, no solamente me visitaba a mí, sino que visitaba casi que a todos los magistrados de la Corte. Y muchas personas se acercaban a él para saludarlo y otras le presentaban hojas de vida. Y tengo entendido que él, de acuerdo con los perfiles y con las hojas de vida, pues seguramente pudo haber seleccionado algunas de ellas. Es cierto. Una de esas, Ricardo, una de esas hojas de vida que usted le presentó al exfiscal Montealegre fue la de Gustavo Moreno. Jamás. ¿Cómo llega Gustavo Jamás. Moreno a la fiscalía? Esa pregunta yo mismo me la estoy formulando, Néstor, y me la he formulado muchas veces. Gustavo Moreno no llegó por mí a la fiscalía. Gustavo Moreno. Gustavo Moreno, perdóneme, Sí. Néstor, no llegó por mí a la fiscalía. Gustavo Moreno tenía muchísimas amistades. Alrededor de Gustavo Moreno había muchas personas. Yo jamás le prologué un libro, jamás le hice el prefacio de un libro, jamás le hice la presentación de un libro. No lo presenté para ningún cargo público, no lo recomendé para ningún contrato en la Cámara o en ninguna otra parte. No fui a los lanzamientos de sus libros, por ejemplo, en Cartagena. Él hizo un evento en Cartagena y la presentación de su libro se lo hizo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto. Y a ese lanzamiento fueron muchos magistrados de la Corte. Era el mismo momento en que yo estaba allí como presidente de la Corte Suprema de Justicia en Cartagena celebrando el Congreso de la Jurisdicción Ordinaria. Paz, justicia transicional y posconflicto. Y paralelamente a ese acto se estaba celebrando un lanzamiento de un libro del doctor Gustavo Moreno y allí concurrieron varios magistrados y concurrió, y repito, el presidente de la Corte Interamericana. Yo nunca lo recomendé para nada Moreno al doctor Gustavo Moreno, no como, llega- como tampoco recomendé a la doctora Mabel Parra. Moreno, ya le voy a preguntar por Mabel Parra. Moreno, Gustavo Moreno, que llega a la fiscalía, efectivamente, Moreno, primero como asesor en el despacho de Montealegre y después fiscal anticorrupción en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. ¿Alguna vez a ustedes le preguntaron la hoja de vida para ese cargo fiscal anticorrupción? ¿La presentó usted? ¿Lo postuló a usted en esta fiscalía? No, señor. Vuelvo y repito, Néstor, que tampoco lo recomendé para que le dieran un contrato en la fiscalía. No sé, no estoy muy seguro, pero ese contrato, al parecer, se dio en el año 2014. Creo que ese contrato se lo otorgó el doctor Perdomo. Yo con el doctor Perdomo nunca tuve buenas relaciones. Para ese momento él compartía oficina con dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Que eran Ricaurte y... no creería Rosa yo Marina Díaz. que tuviese yo como pues la actitud para recomendarlo, porque él en ese momento tenía oficina con dos expresidentes de la Corte hacia el año 2014. De tal manera que no lo recomendé para ese contrato. Vuelvo y repito que creo que ese contrato fue suscrito, fue otorgado por el doctor Perdomo. Y el doctor Perdomo dijo en la prensa que no tenía buenas relaciones conmigo, y la verdad que nos saludábamos muy respetuosamente, pero no teníamos buenas relaciones de amistad ni nada Doctor de eso. Bustos, usted... Pero tampoco lo he recomendado para ningún cargo, ni lo he recomendado para nada, absolutamente para nada. Usted dice, doctor Bustos, que no ha recomendado al Gustavo Moreno y que lo conoce más en ambiente académico. ¿A razón de que, si esa era la relación, usted le entrega un carro de 152 millones de pesos, como es el BMW que usted compró a través de Raúl Acero? No se lo entregué. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo Espina. Ricardo, mire. Ricardo, doctor Bustos, es el director del servicio informativo de Blue Radio. Gracias, Néstor. Mire, Ricardo, yo no le entregué ningún carro al doctor Moreno. Le vendí un carro. Un BMW se lo vendí por 100 millones de pesos. Se hizo un contrato escrito, autenticado ante notario. Me lo pagó en 2 contados. De tal manera que no hubo ninguna entrega. ¿Y por qué? Él Perdón, contó Néstor. otra versión. Sí, Nosotros entrevistamos aquí a Acero, yo no sé si hace tal vez 15 o 20 días, y él dijo que un día usted se le apareció y le dijo: necesito que me ayude a comprar un carro. El carro era un BMW, si mal no recuerdo, 525, o sea, un BMW de alta gama, año 2013 tal vez. Sí, señor, mire. Yo quería comprarme un carro, Sí. pero también tenía en mente
solicitar un préstamo bancario para adquirir un apartamento y no quería rebajar el cupo de endeudamiento. Yo no me le aparecía al doctor Acero, él era mi magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Y le pedí el favor de que si me podía tramitar un préstamo para comprar ese carro. Fuimos y lo vimos a Autogermana. Yo entregué unos cheques de mi cuenta personal para dar la cuota inicial y un dinero en efectivo. Ahí están los números de los cheques que pueden ser constatados, no los recuerdo en este momento. El doctor Acero tramitó el préstamo en el banco GEL, se comenzó a pagar el préstamo. Posteriormente, ya después de más de un año, me di cuenta que había sido una pésima decisión, que era una mala inversión, que el carro se estaba devaluando, y entonces opté por venderlo. ¿Y por qué se lo vende a Moreno? Tenía poco kilometraje. Lo ofrecí a varias personas, a varios amigos. Lo ofrecí y un día se presentó Moreno y me dijo, doctor, ¿es cierto que usted está vendiendo el carro? Le dije, sí, señor, ¿cómo no? Me dijo, yo se lo compro. Llegamos a un acuerdo sobre el precio, 100 millones de pesos. Se hizo el contrato, se pagó en 2 contados, 50 millones de pesos de cuota inicial por el carro. Con esos 50 millones se los entregué yo al doctor Acero y él los abonó al crédito. Posteriormente se tramitó el levantamiento de la prenda sin tenencia que tenía Autogermana, se dieron los otros 50 millones y cuando ya el carro estaba liberado se le hizo el traspaso al doctor Moreno. Es normal que un magistrado, discúlpeme Néstor, le pida a su subalterno que le sirva de firmón para hacer un negocio como esto, doctor Bustos. De firmón no, Ricardo, de firmón no. Era mi magistrado auxiliar, era mi amigo. Y acudía. Pero su subalterno además. Sí, era mi subalterno, pero era mi amigo, más que subalterno era mi amigo. Nos conocíamos desde hacía muchísimos años. Y le pedí el favor de que si podía sacarme un préstamo a nombre de él. Yo no quería bajar el cupo de endeudamiento porque quería solicitar un préstamo ante el banco como efectivamente se hizo de manera posterior. Claro, ahora como estamos en medio de este escándalo, doctor Bustos, pues será inevitable pensar en que el doctor Acero, que era su subalterno, efectivamente presentó esto como si fuera un acto de testaferrato, que es poner a nombre de otras personas lo que no es Pero de uno. Cuando se adquiere un bien con dinero de procedencia ilícita, él sacó un préstamo ante el banco GEL, de modo pues que los dineros con los cuales se compró el carro o se pagó parte del precio eran dineros lícitos que el doctor Acero obtuvo a través de un préstamo bancario. ¿Los de él eran lícitos y los suyos? Lícitos también, eran de mi sueldo. ¿De dónde sacó Moreno la plata para pagarle a usted? No sé. No sé. Doctor Bustos, ya que usted no sé, supongo que de su ejercicio profesional. Menciona el tema económico, pues le pregunto obviamente muy respetuosamente, ¿usted es un hombre rico? ¿Uno se hace rico como magistrado de la Corte Suprema de Justicia? No. Yo creo que yo no soy un hombre rico, soy un hombre de clase media. Como magistrado tenía unos ingresos bondadosos, buenos. Mi señora también era procuradora judicial 2 y tenía muy buenos ingresos. Y reuníamos un patrimonio familiar mensual que nos permitía vivir con holgura, cómodamente. Sí, en ese tema del carro... no suena feo, entre otras cosas, engañar al banco y decirle el carro que estoy comprando es para este señor, pero en realidad es para mí, inclusive con el tema de cheques, de yo le hago el cheque, pero usted responde. No, yo creo que... O sea, usted que es un muy reconocido penalista, ¿no cree que allí eso tiene una presentación fea? Yo no creo, es decir, no veo que haya una presentación como usted la califica. Me parece un acto normal. Éramos amigos de mucho tiempo atrás. Le pido el favor de que si puede solicitar ese préstamo, mensualmente se le pagaba la cuota, se pagó el préstamo ante el banco y se vendió el vehículo. Y ahí está la prueba de la venta, que es un contrato escrito, autenticado y firmado por el doctor Moreno. Y vuelvo y reitero ya, con base en la pregunta que me hacía Ricardo, pues supongo y creo a conciencia que los dineros con los cuales se canceló eran producto del trabajo del doctor Moreno.
Sí, doctor Bustos, y después es coincidencia que Acero, que le hace esa vuelta con el carro, digamos, es una vuelta de carácter muy personal, estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? ¿Termina trabajando en la Fiscalía en la época de Eduardo Montealegre? No, no me parece nada exótico ni nada extraño, porque vuelvo y le repito, Néstor, el doctor Luis Eduardo Montealegre visitaba la corte con mucha frecuencia y a él se acercaban muchas personas, él visitaba a los magistrados titulares, se le acercaban magistrados auxiliares a saludarlo, los funcionarios, la secretaria, los auxiliares. ¿Y cómo funciona eso, doctor Bustos? ¿Él les pide hojas de vida o ustedes se le acercan y le entregan candidatos? Perdóneme, Néstor. Nosotros no le entregamos candidatos, vuelvo y repito que no le entregábamos hojas de vida, pero la gente sí se acercaba y le entregaba hojas de vida, doctor, ¿por qué no me ayuda? Aquello y lo otro. Y supongo que él recibía muchas hojas de vida y de acuerdo con la experiencia de las personas y con su formación profesional y de acuerdo con su perfil y las necesidades de la Fiscalía, tomaba las determinaciones como Fiscal General de la Nación. ¿Pero usted le entregó hojas de vida a Montealegre? No recuerdo, es decir, tendría que mirar a ver, pero yo no recuerdo haberle entregado hojas de vida. Es decir, yo no recuerdo en este momento haberle entregado hojas de vida. Tengo entendido que las personas que han ingresado es porque le hicieron entrega de las hojas de vida bien a él directamente, o en la Fiscalía, o a personas muy allegadas. ¿Raúl Acero llegó recomendado por usted a la Fiscalía? No, yo no he recomendado a nadie, Ricardo. Vuelvo y le repito que el doctor Luis Raúl Acero se desempeñaba como magistrado. Era una persona con mucha experiencia, claro. Había sido juez, había sido magistrado auxiliar, era profesor universitario, tenía maestrías. Pero él nos dijo otra cosa, él nos dijo que usted sí lo había recomendado. Es decir, sí, que él tenía una hoja de vida, pero que obviamente usted era una persona muy bondadosa y que le había ayudado a mucha gente. Una cosa es recomendar y otra cosa es dar referencias, Ricardo. Ah, entonces usted dio referencias. Seguramente, pude haberlas dado y si me las pidieron, tuve que haberlas dado. Doctor Bustos, ¿no hay una inhabilidad entre votar en un proceso a favor de Montealegre, como usted me está confirmando esta mañana que lo hizo, y con una mano dar el voto por él y con la otra mano pedirle puestos? Es que no le he pedido puestos. Yo no sé de dónde saca usted esa expresión, Néstor. En ninguna de mis respuestas he dicho que yo le he pedido puestos al doctor Eduardo Montealegre. ¿Me ha dicho que es posible que le haya presentado unas hojas de vida? Que le haya dado referencias del doctor Acero y seguramente, no sé, de pronto es probable que hubiese saltado alguna hoja de vida, no recuerdo en este momento, pero obviamente Acero fue su magistrado auxiliar, obviamente, ¿verdad? Que la determinación definitiva para nombrar a una persona depende del nominador. Acero fue su magistrado auxiliar, ¿cierto? Él fue mi magistrado auxiliar. Y termina trabajando en la Fiscalía de Montealegre. Sí, Luz Mabel Parra también fue su magistrado auxiliar. Sí, señor. Y termina trabajando en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Sí, señor. Me pregunto. ¿Y eso es coincidencia? No, puede que no sea coincidencia, es decir, vuelvo y repito, que se trata en este momento de mostrar ciertas apariencias como verdades aparentes o verdades absolutas. Mabel Parra se desempeñó como magistrada auxiliar mía, sí, e ingresó a la Fiscalía del doctor Néstor Humberto Martínez. Yo no la postulé, no la referencié, no la recomendé. No sé quién la llevó a la Fiscalía. Sería muy bueno, Néstor, y que los periodistas investigaran quién la llevó allá, como quién llevó a la Fiscalía al doctor Moreno. Supondría yo que es el mismo aquel que le está tramitando el principio de oportunidad. Sí. ¿Qué me quiere decir con lo de Moreno? ¿Quién le está tramitando el principio de oportunidad? La misma persona que seguramente lo llevó a la Fiscalía. ¿Y quién es esa persona? No sé. Eso es lo que ustedes como periodistas deben investigar. ¿El fiscal general? Y no dedicarse a hacer juicios, doctor Bustos, sin ningún fundamento. Pero ¿Néstor Humberto Martínez lo llevó? ¿Lo nombró? ¿Y él lo llevó? No sé. Habría que preguntar. ¿Usted hizo campaña por Néstor Humberto Martínez? ¿Hizo lobby ante la Corte Suprema? Lo apoyé, lo acompañé, le presenté a varios magistrados, una persona con una formación profesional muy importante, y consideré que podía ser un buen fiscal general de la Nación. ¿A quiénes le presentó, doctor Bustos? Bueno, a varios magistrados.
Estuve en el Congreso de Cartagena, en el Congreso Anual de la Jurisdicción, invitado por mí. Él ya no se desempeñaba como ministro de la Presidencia. Creo que incluso muchas veces se dijo por televisión que yo estaba respaldando la candidatura de Néstor Humberto, y la verdad sea dicha, cuando uno está de magistrado, pues siempre se inclina por alguna persona, por algún candidato. La Corte hace ternas o hacía ternas para la Contraloría, hacía ternas para la Procuraduría, nombraba al Fiscal General de la Nación, de tal manera que uno siempre tiene una persona en mente que puede satisfacer, digamos, los requisitos morales, éticos, profesionales. ¿Por qué hizo lobby por Néstor Humberto Martínez, doctor Bustos? Lobby no, Ricardo. Me parece que ese no es el calificativo. Apoyé su candidatura a la Fiscalía General de la Nación. Pero esa me parece una precisión importante. ¿No hubo cenas, comidas organizadas por usted para magistrados para organizar la votación en favor del fiscal Martínez? No, señor. Doctor Bustos, yo tengo la información de que usted participó en varias de esas comidas y que la candidatura del fiscal Néstor Humberto Martínez nació, entre otras cosas, de conversaciones cuando él era secretario general de la Presidencia. ¿Eso es cierto o no es cierto? No le hice ninguna comida, Néstor. Pero sí, hubo varios magistrados y varias personas allegadas a magistrados que le hicieron comidas. Yo no le hice comidas. El doctor Néstor Humberto me visitó en mi casa antes y después de ser fiscal. Y efectivamente lo recibía con una cena, antes y después de ser fiscal, pero a él, no digamos con magistrados haciéndole campaña. Seguramente hubo muchas cenas, sería bueno averiguar todas esas cenas que hubo, pero yo no hice cenas con magistrados de la Corte para impulsar el nombre del doctor Néstor Humberto. No obstante, que vuelvo y reitero, lo apoyé en su aspiración a la Fiscalía General de la Nación y lo apoyé con mucha decisión y con mucha convicción. Siempre pensé que sería un excelente fiscal. Doctor Bustos, ¿y no hay, visto en perspectiva, como estamos metidos en este escándalo de corrupción, no se pasan unos límites cuando un magistrado le hace campaña a un fiscal, después ese fiscal le nombra a unos amigos, a esos magistrados que lo ayudaron a llegar allá? Pasó eso con Martínez y pasó eso con Montealegre. Me gustaría saber, Néstor, cuáles funcionarios me nombró el doctor Néstor Humberto, ya que yo no los conozco, me gustaría que usted me lo dijera. ¿Mabel Parra, por ejemplo? Pero es que yo no la nombré, no la postulé, no la referencié, no la recomendé. El señor Acero, por ejemplo. Por eso le digo, Néstor, los 20 amigos y familiares suyos que están hoy en la Fiscalía, en la nómina de la Fiscalía. Que sería muy bueno que el periodismo investigara quién llevó a Mabel Parra, quién llevó al doctor Luis Gustavo Moreno. Porque vuelvo y reitero, no lo recomendé para la Fiscalía General de la Nación. Por mí no entraron a la Fiscalía. ¿Están escuchando ustedes? Perdóname, Néstor. Señor. El doctor Luis Raúl Acero había sido declarado insubsistente, recuerdo ahora, por el doctor Perdomo, y posteriormente, con base en una acción de tutela, interpuso una tutela y lo reintegraron. Se ordenó el reintegro de él a la Fiscalía y actualmente se desempeña en la Fiscalía gracias a esa tutela. Eso es cierto. Doctor Bustos, si usted es inocente, como me ha dicho en esta entrevista, que está metido en todo el tema del carrusel de la toga, como se ha bautizado este gran escándalo de corrupción, ¿usted ha contemplado la posibilidad de renunciar al fuero por el que está protegido, que ese fuero lo conduce a la comisión de acusación, que es un organismo, usted lo sabe mejor que yo, totalmente inocuo, ilegítimo, con una falta de credibilidad profunda ante la opinión pública? ¿No ha pensado usted en renunciar a ese fuero, le pregunto, y lograr alguna clase de fallo creíble a través de la Fiscalía o la Justicia Ordinaria? Mire, Néstor, desde el punto de vista jurídico el fuero es irrenunciable. El fuero no está instituido en favor de la persona, sino en favor de la dignidad, en favor del cargo. Por ejemplo, el presidente podría perfectamente decir, yo renuncio al fuero, y no por la renuncia lo va a investigar la Fiscalía. Ese fue un cambio de jurisprudencia que hizo la Corte, tal vez. No,
No ha hecho ningún cambio. Porque cuando los congresistas renunciaban por parapolítica para irse y ser investigados por la fiscalía, lo consideraron un atajo y eso se quitó. No, pero fue una interpretación distinta. Porque en la Constitución, en el artículo 235, se señala que los congresistas responderán por las conductas punibles que hayan cometido en el ejercicio del cargo o con ocasión de la función. En el caso particularmente mío, las conductas delictivas que se me están injustamente endilgando, supuestamente fueron cometidas en el ejercicio de mi cargo. Ahora, yo tampoco creo, Néstor, y lo digo de manera muy respetuosa y muy comedida, que sea la Fiscalía donde se administra una justicia excesivamente pulcra, porque es probable que el fiscal tenga muy buenas intenciones y que sea una persona que observa la Constitución y la ley de manera exegética, pero los fiscales no actúan de la misma manera. Mire el caso, por ejemplo, del fiscal que se refirió al indiciado y luego a mí con toda suerte de improperios, con calificativos bajos, insultantes, denigrantes. Esa no puede ser la forma como debe actuar un fiscal. Pero doctor Bustos, ¿eso es denigrar o eso es contar cómo fueron los hechos? No, pero uno puede contar sin utilizar palabras injuriosas, sin utilizar calificativos denigrantes. Pero si fue una red criminal, ¿cómo pueden decirlo entonces? Yo, de manera respetuosa, haciendo prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso. Usted como periodista debe saberlo más que yo, cuáles son las expresiones que se deben utilizar para no agraviar a una persona y rebajarla desde el punto de vista de su dignidad personal. Pero lo rebajan por el hecho de haberles dicho que eran parte de una red criminal, doctor Bustos. Bueno, usted tiene sus opiniones, Ricardo. Yo le estoy preguntando. Usted tiene sus opiniones y yo tengo las mías. Estoy repitiendo y lo estoy diciendo de manera enfática que se utilizaron expresiones denigrantes, injuriosas, calificativos que no son del resorte de un funcionario y que no son compatibles. ¿Para usted la Fiscalía hoy no es imparcial? ¿Hoy la Fiscalía no le da garantías a usted, por ejemplo? Desde luego que la Fiscalía no es imparcial. La Fiscalía es parcializada. En un sistema acusatorio la Fiscalía es parcializada. El principio de la investigación integral fue derogado. El artículo 250, inciso final de la Constitución, tenía como prevalente el principio de la investigación integral, claro, y la Fiscalía debía investigar con igual celo lo favorable y lo desfavorable. Hoy en día la Fiscalía no investiga lo favorable, eso le corresponde a la defensa. La Fiscalía únicamente allega la prueba de cargo. Doctor Bustos, ¿no es una gran paradoja que usted ayudó a elegir al fiscal Néstor Humberto Martínez, le hizo campaña, ayudó a conseguir unos votos para elegirlo y ahora no confía en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez? No, confío en el doctor Néstor Humberto Martínez. Precisamente en su momento lo apoyé para fiscal, pero no puedo afirmar de manera categórica ese mismo criterio respecto de los fiscales. Hay muchos fiscales que no cumplen los cometidos constitucionales y legales. Y ustedes podrán investigar en infinidad de casos donde los fiscales no actúan de manera objetiva y con toda la corrección que exige la investigación, como lo señala el artículo 115 del Código de Procedimiento Penal. Doctor Bustos, yo tengo una duda. María Camila. Me da pena, Néstor, pero en este momento tengo que ausentarme porque tengo una diligencia en la Comisión de Investigación y Acusación. Los últimos 5 minutos. Entonces me da mucha pena, María Camila, sí señor. Pero tengo que irme. Bueno, doctor. La verdad que le agradezco a ustedes inmensamente que me hubieran ofrecido los micrófonos de Blue Radio y espero en el futuro volver a estar con ustedes. Y muchas de las preguntas que ustedes hubieran querido formularme o que me han formulado, tener yo la ocasión o el tiempo, la oportunidad para responderlas y que la opinión pública se entere de sus contenidos. Un par de preguntas, doctor Bustos, muy rápidamente, que yo le pediría... Bueno, María Camila, por favor. María Camila, a ver. Pues, doctor, es una duda muy sencilla y es, hoy usted es investigado
por hechos que sucedieron antes y también durante su presidencia del Alto Tribunal. El mismo Moreno dice en la declaración que da ante la Corte que hubo un magistrado auxiliar que fue una piedra en el zapato, José Reyes Rodríguez. ¿Por qué, si usted era el presidente, no fue también esa piedra en el zapato para pues descifrar todo esto y también hacerle pues de cierto modo el obstáculo a esta red de corrupción? ¿Usted no se dio cuenta de lo que pasaba? Pues la verdad que de los hechos me estoy enterando hasta ahora, a partir de la captura del doctor Luis Gustavo Moreno. Uno como presidente pues ejerce la representación de la Corte y ejerce funciones de carácter administrativo, la asistencia a actos oficiales, ejerce la dirección de las salas plenas, pero ya lo que sucede al interior de un despacho, pues eso es únicamente la competencia del resorte estricto de cada magistrado titular. Yo no sé qué está sucediendo en el despacho de uno u otro magistrado. Sé qué sucede en mi despacho porque soy su titular, porque me reúno con frecuencia con los magistrados auxiliares, porque me reúno con frecuencia con los abogados de tutela. Pero lo que sucede en otro despacho solamente lo conoce su titular y el personal de su despacho, a no ser que sea un acto de tal magnitud que llegue a oídos del magistrado titular y que él decida ventilarlo en sala. ¿Usted tan influyente y tan poderoso nunca se enteró que había esa red de corrupción adentro de la Corte? Yo creo que debe como morigerar los términos que ha empleado. ¿Cuál de esos términos no es cierto? Ni influyente tan ni poderoso. Influyente y tan poderoso. No, era magistrado de la Sala de Casación Penal, luego tenía la misma influencia que cualquier magistrado de la Sala de Casación Penal o cualquier magistrado de la Corte. Fui su presidente, tenía la misma influencia que cualquier presidente. Creo que lo ejercí de manera moderada, respetuosa y de acuerdo con la función. Jamás, ya gracias a la pregunta que formula María Camila, jamás tuve el proceso del doctor Musa Besaile. Yo no fui ponente en el proceso de Musa Besaile, no fui ponente en el proceso de Hernán Andrade, no fui ponente en el proceso del doctor Luis Alfredo Ramos, no fui ponente en el proceso del doctor Aston, no fui ponente en el proceso adelantado contra el doctor Mansur. Doctor Bustos, esta frase es suya. Uno se pregunta por qué en este momento nació la idea puntual de investigar y juzgar a los magistrados, de quienes dicen que no tienen ni Dios ni ley. ¿Se acuerda que esta frase usted la pronunció No pronuncié esa cuando frase. Se estaba discutiendo el Tribunal de Aforados? No pronuncié esa frase. Dije que los magistrados de las altas cortes, no cometen prevaricato, a no ser que la decisión esté determinada por un acto de corrupción. Y expliqué, en el caso, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Constitucional, la Constitución dice, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Y la Corte Constitucional dice, no, 2 hombres se pueden casar o 2 mujeres se pueden casar. Eso es abiertamente contrario a la norma constitucional y en consecuencia aparentemente tenían que responder los magistrados de la Corte Constitucional. Pero precisamente la encargada de desentrañar el sentido y alcance de un derecho fundamental y de las normas constitucionales es la Corte Constitucional porque es organismo de cierre. Lo mismo ocurre con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la que determina el sentido y alcance de la ley. Es decir, que la ley es lo que la Corte Suprema de Justicia dice. De tal manera que muchas veces, para tratar de garantizar los derechos de las minorías o para ajustar el sistema y hacerlo coherente, una interpretación perfectamente se puede apartar del texto gramatical o filológico señalado en la respectiva norma. Le estaba citando esa frase que yo tengo entre comillas suya, doctor Bustos, porque usted y Montealegre, entre otras cosas, amenazaron con sacar a la justicia a la calle cuando en Colombia se habló hace 2 o 3 años del Tribunal de Aforados y ustedes se opusieron diciendo los magistrados no cometemos delitos. No está probado en medio de este escándalo, doctor Bustos, que magistrados sí cometen delitos, venden sentencias y que se necesita un tribunal diferente para juzgarlos a ustedes? No está probado. Es lo que se está investigando, Néstor. En este momento no está probado
que un magistrado o varios magistrados hayan cometido delitos. Eso tendrá que ser determinado por la justicia a través de una sentencia definitiva. En este momento estamos en un proceso de investigación. Además, vuelvo y me reafirmo, los magistrados de las altas cortes no cometemos delitos de prevaricato, a no ser que esa decisión supuestamente prevaricadora haya sido determinada por un acto de corrupción. Y eso lo dije en el Senado y vuelvo y lo reafirmo ahora. Y no cometen delitos porque las Cortes, como un poder contramayoritario, es decir, que está instituido para salvaguardar los derechos de las minorías, muchas veces para armonizar la Constitución, para convertirla en un organismo coherente y único, tendrán que hacer interpretaciones que se pueden apartar del texto, de su tenor filológico o gramatical. Doctor Bustos, usted como magistrado le pidió... Perdóneme, Néstor, y me acabo de acordar que el tema de la oposición al Tribunal de Aforados no era un tema mío, era un tema de política de la rama judicial. Ni la Corte Constitucional, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Suprema de Justicia estaban interesadas ni querían que se instituyera un tribunal de aforados por una simple razón, porque es que la Corte Constitucional es organismo de cierre en materias constitucionales y la Corte Suprema de Justicia es organismo de cierre en materias legales. Y yo creo que la institución del fuero debe conservarse precisamente para garantizar la independencia, la autonomía y el funcionamiento de los poderes públicos. Doctor Bustos, de los casos que se conocen me da pena, Néstor, pero tengo que irme. Discúlpeme, por favor. No, en una próxima oportunidad estaré con usted. Néstor, discúlpeme. Le iba a hacer esta pregunta. Usted le pidió muchas veces a personas en su condición de magistrado que juraran decir la verdad. Usted hoy, doctor Bustos, le puede jurar, me perdona este atrevimiento si le parece, le puede jurar a los colombianos que lo están escuchando que usted no cometió delitos, usted no pidió extorsiones, usted no se enriqueció por cuenta de fallos de la justicia, doctor Bustos. Mire, Néstor, y a todos los aquí presentes, y a toda la audiencia, y lo digo mirándolo a los ojos, Néstor, no cometí delitos, no extorsioné a nadie, no recibí dinero de nadie, nunca puse la función pública al servicio de ningún interés, ni por amistad, ni por dádivas, ni por dinero. Y lo digo y lo reitero categóricamente, mirándolo a los ojos. Jamás puse la función pública al servicio de mezquinos intereses. Doctor Bustos, muchas gracias. A usted, Néstor, muchas gracias, y a todo su personal, muchas gracias. Leonidas Bustos, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, 7:40 a.m. Lo despido. En segundos vienen las noticias. Es la primera entrevista que da el doctor Bustos en medio de este gigantesco escándalo. Gracias a los oyentes, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, por sus comentarios. Blue Radio. Para olvidar, devuélveme mis sueños que apresuró. En el Grupo Logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes y que cada vez que nos movamos llevemos lo mejor del país. Nos mueve el futuro de Colombia. Por eso, también ofrecemos servicios de envío de sobres, paquetes, mercancías, masivos, contenedores, envíos internacionales, e-commerce y casillero en Estados Unidos. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Vive en Norte de Santander. Vive la aventura.